Estamos en tiempos donde el terror, el temor parece tomar el control de muchas personas o de toda la humanidad. Y es necesario aprender qué nos permite tener victoria sobre el temor. Vivimos en tiempos de mucho temor por la pandemia, incertidumbre sobre lo que va a suceder. Y esa incertidumbre produce dolor, produce angustia, produce estrés, incluso se enferman personas, no necesariamente la pandemia. Las preocupaciones pueden abrumarnos. Y las noticias que oímos en la radio y en la televisión parecen cada día desesperanzarnos. Se oyen cifras de más contagios y de más muertes. Es aterradora las cifras. Sin embargo, nos consuela, y parece ser un consuelo que yo sinceramente no estoy muy de acuerdo, que estén reduciéndose las cifras de contagio y reduciéndose las cifras de muertes. Pero siguen siendo todavía muchos más contagios, no tantos como al principio, en la curva ascendente, pero siguen habiendo contagios y siguen presentándose muertes. Muy terrible para muchas familias. Pese a todo, Dios nos ha llamado a vivir sin temor. El Salmo 46:10 dice lo siguiente: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. Dice esta versión de la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. ¿Cómo vivir en medio de una generación atemorizada? ¿Cómo tener victoria sobre esta condición de temor? Mucha gente dice: no, yo tengo temor, yo estoy tranquilo, estoy en mi casa, y parece que nos gusta quizás esconder, pero hay mucho temor en la población. Se te nota en el rostro, hay temor. ¿Cómo la palabra de Dios y Dios mismo nos invita a no vivir en temor? ¿Cómo tener victoria sobre el temor? A mí me gusta una porción de la palabra que me invita y que me proporciona la perspectiva de Dios frente al temor, la perspectiva de Dios frente a lo que está pasando en nuestras vidas. Dice 1 Pedro 5:10, en la Reina Valera dice: mas el Dios de toda gracia, sí, el que te ama, el que te salva, no importa tu condición, dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, establezca, fortalezca y establezca. 4 cosas que me parecen impresionantes de lo que Dios está haciendo en esta transición de la humanidad. Perfeccionándonos, a los que le creemos, por supuesto, afirmándonos, fortaleciéndonos y estableciéndonos. Es la única manera de tener victoria sobre el temor, aferrándonos y acordándonos lo que el Señor ha prometido. Yo no veo otra manera. Cualquier otra manera es un paliativo, es algo superficial, es algo que no tiene una permanencia. Dios quiere que recordemos y nos aferremos a la palabra de Dios para sobreponernos a esta crisis, a estos tiempos
de temor. Y es increíble que Él no dice, no voy a quitar los dolores o lo que les produce el temor. No, Él ha prometido estar con nosotros en otras porciones de la palabra que vamos a ver un poco más adelante, y ha prometido afirmarnos, perfeccionarnos, fortalecernos y establecernos. En otras palabras, Dios ve esta situación como una oportunidad para tratar con nuestro carácter. Si algo está haciendo Dios a través de esta situación, es metiéndonos en un proceso de reflexión de cosas que habíamos ignorado, de cosas que habíamos dado por sentadas, porque son así, de cosas que no apreciábamos de la manera que, o empezábamos a despreciar de una manera terrible, como la familia. Dios nos está permitiendo un tiempo de reflexión, de profunda reflexión, y nos está preparando con cosas que solamente aún no las vemos todavía, y algunas cosas que ya podemos ver, como las que están planteadas en su palabra. Pero quiero hablar un poco sobre el temor para entender un poco, porque normalmente el temor no lo vemos de una manera como muy simple. ¿Qué es el temor? El temor fundamentalmente es una sensación de inquietud, de miedo. O sea, algo que nos inquieta, un miedo que se apodera de nosotros. Es una alarma, es una alerta, es una advertencia de que algo malo puede suceder. Ese es el temor. Es una amenaza, es un sentimiento, ¿cierto?, de pérdida de control de cualquier situación. Algo que realmente produce temor es su sensación de perder el control. Cuando usted pierde el control, pierde el control de su carro, usted se llena de temor. Pierde el control de su bicicleta en un jovencito, se llena de temor, ¿cierto? Si el equipo pierde el control de la pelota, se llena de temor porque el otro puede hacer un gol o encestar. El perder el temor es una de las fuentes de llenarnos de temor. Pero miren, ¿qué dice la Biblia acerca del temor? Es totalmente contrario a lo que como nosotros los humanos lo hemos definido. El Señor habla sobre el temor de Jehová. Y entonces, cuando habla del temor de Jehová, no habla de una situación negativa. Todo lo contrario. Es una demostración. Cuando habla del temor de Jehová, o el principio de sabiduría es el temor a Jehová, no está hablando del temor como nosotros lo concibimos. Está hablando de esa reverencia a Dios, a un Dios santo, a un Dios justo, que nos corona de favores, de amor y de salvación. El temor, desde la perspectiva de Dios, no es algo malo. O sea, Dios dice, temed a Jehová, es el principio de toda sabiduría, pero no es algo malo en el sentido de eso que nos nubla o que nos impide, nos paraliza, sino es la capacidad de reconocer a Dios como Dios soberano en todas las cosas. El temor sin control en nuestras vidas puede, con una continua presencia, puede convertirse en un problema de enormes proporciones. Si para Dios el temor con respecto a Él es algo bueno, ¿por qué para nosotros el temor en nuestro cotidiano se convierte en algo malo? ¿Por qué sentimos temor? Hay un punto de partida para poder hacer la diferencia entre lo que Dios establece y lo que el hombre cree. Veamos por qué Dios está en contravía de nuestra definición de temor, y Él define el temor de otra manera. En 2 Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado espíritu de temor, ¿cierto?, o espíritu de cobardía, o espíritu de timidez,
sino de poder, perdón, de amor y de dominio propio. 3 cosas. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, o llámelo temor, o llámelo timidez. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Es decir, cuando el hombre siente todo esto y permite que esto tome control sobre su vida, es algo que Dios no ha tenido el propósito en esto, sino que el hombre, en su concepción de temor, desarrolla un temor que ni siquiera Dios quiere que lo tengamos. ¿Cómo explicar un poco esto? ¿De dónde proviene el temor? Muchas veces son actitudes aprendidas en la niñez. Los padres, por alguna razón, hemos heredado asustar a los niños. Hablamos del coco, de la llorona, muchas cosas tradicionales en nuestros países. Pero no sé por qué asustábamos a los niños. Entonces pueden ser cosas aprendidas desde niños. Ahora, algo que puede traicionarnos y generar mucho temor en nuestra imaginación. Nos empeliculamos, como dice en una expresión allá en Colombia. Se creó una película, Hollywood. No ha pasado nada y usted ya se hizo una película y se llenó de temor. Por ejemplo, a muchos chicos, nuestra mamá nos dijo, no te eches al agua, te puedes ahogar. Y desde niños crecimos teniendo temor del agua. ¿Cuánto nos costó meternos al agua y aprender a nadar? Pero cuidado, te caes en el agua y te ahogas. Y eso quedó en la mente, uno se puede ahogar en el agua. Entonces, aprender a nadar es todo un desafío. ¿Sí? Un consejo, una referencia de cuidado, desde niño puede transformar. La imaginación, ¿cierto? Otro tema es la ignorancia. Por ignorancia podemos llenarnos de temor y no abordar temas que son simplemente desconocidos. ¿Sí? Otro tema son las dudas. La duda engendra temor y el temor engendra malas decisiones. Es una secuencia. Mire, consecuencias del temor. Si permitimos que Él nos controle, el temor nos lleva a una división de nuestra mente. En lo que hay que hacer y en el temor. Usted está dividida. Usted está sintiendo temor, está dividido mentalmente y está bloqueado en alguna medida. ¿Sí? Usted siente que el temor reprime nuestra facultad de pensar. Cuando usted está atemorizada, le cuesta pensar. O atemorizado, le cuesta pensar. Le cuesta actuar como debe. Le causa indecisión. Nos esclaviza como un sentimiento de incertidumbre. Si algo genera el temor es incertidumbre. Bloquea nuestro crecimiento espiritual, afecta nuestra salud física. ¿Cuánta gente por temor, el temor genera ansiedad, empieza a comer y se pierde el control sobre su peso? O a dejar de comer y pierde el control de su peso también. O gente por temor la gente por temor en su trabajo empieza a tomar turnos y se le olvida que su salud tiene un límite, que su familia la está exponiendo, dejándola sola. ¿Qué podemos hacer? Si usted siente temor, si el temor llega a su vida por todas las circunstancias que están pasando, hay muchas razones: pérdida del trabajo, está enfermo, está expuesto. En estos días tuve la oportunidad de aprender una lección muy importante, porque me expuse a estar a este virus. Gracias a Dios no me enfermé, pero estuve expuesto y me dio temor. Tuve que recordar esta palabra que el Señor me dio. Me encanta lo que encontré cuando tenía temor. Me encanta lo que encontré en Isaías 40:10.
No temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bien dice que cuando uno tiene a Dios, Dios echa fuera el temor. Y todo temor desapareció cuando yo dije, no, yo sé, Señor, como decía el apóstol Pablo, yo sé que mi Redentor vive. Y aprendí la lección. Necesito ser más cuidadoso en cómo ayudo a las personas, porque me expuse ayudando a una persona, compartiendo el Evangelio. Necesito ser más cuidadoso para compartir el Evangelio, para tener el estudio bíblico, para ayudar a las personas, de manera que no me exponga, ni exponga a mi familia, ni exponga al equipo de la iglesia con quienes trabajamos para los servicios en inglés. Eso me llevó a la gran pregunta de, bueno, sabemos que el temor que nosotros percibimos, que el origen del temor, sabemos cómo nos puede afectar, sabemos que es una sensación desagradable y que impide que nuestra vida se desarrolle, se fortalezca, impide que salgamos adelante, incluso nos paraliza y no nos permite desarrollar las alternativas que podamos pensar. Entonces, ¿cómo poder obtener victoria sobre el temor? Yo quiero aconsejarles 5 cosas, según la palabra del Señor. La primera cosa que es necesario es reconocer su presencia. Usted no hace nada con esconder que siente temor, que algo le preocupa. No hace nada. Eso no produce ningún beneficio. Usted necesita, reconozco, esto me produce temor. Usted cuando dice esto, está en alguna medida también identificando el problema. Y cuando usted identifica un problema, puede construir la solución. De otra manera no lo puede hacer. Reconocerlo, admitirlo, es la primera etapa para ser victorioso sobre el temor. Esa primera etapa es importante llevarlo. Cuando usted lo reconoce, usted automáticamente necesita llevarlo a los pies de Cristo y someterlo bajo su autoridad. Mire lo que dice Filipenses 4, 6, 7. No se inquieten por nada. En toda ocasión, ¿cierto? No se inquiete por nada. Más bien, en toda ocasión, ¿cierto? Con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Pero me gusta más esta otra versión, la Reina Valera. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, por la paz, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Reconocerlo, admitirlo, conlleva una acción. Es ir en oración, con toda oración y súplica, y ponerlo bajo los pies y la autoridad de Jesucristo. El segundo paso, usted necesita identificar el origen. ¿Sí? ¿Cuál es el origen de este temor? Si no fuéramos atrás, el origen del temor fundamentalmente del hombre es el temor a Dios. ¿De dónde parte? ¿De dónde se origina todo esto? El pecado original genera un temor, y ese temor, por así decirlo, lo heredamos todos. Es el temor a estar condenados. Pero al recibir a Cristo, ese temor desaparece. Cuando usted identifica como segundo factor para ser victorioso sobre el temor, cuando usted identifica de dónde viene ese temor, usted tiene la mitad de la solución planteada.
Aquí en este momento, cuando usted reconoce y segundo, identifica el origen, tiene la mitad del problema resuelto. Ahora, quiero ahondar un poquito en la identificación del origen del temor. Usted necesita identificar si es o algo que usted ocasionó o si algo que usted está viviendo, como esa pandemia, por ejemplo. ¿Y cuál es el rol que juega? ¿Es un rol en sus relaciones? Con papá, con mamá, con sus hermanos, con sus amigos, con el novio, con la novia, con la esposa, con el esposo. Identificar si es un tema de relaciones es vital. Si es un tema de finanzas, le preocupa su trabajo, le preocupa que no tiene ahorros. Y si le preocupa que no tiene ahorros es porque usted nunca ha ahorrado. Así es claro. Le preocupa que tiene deudas es porque usted compró cosas que no puede pagar. Una deuda es algo que usted no puede pagar. Y por eso se la difieren a plazos. Si es un tema familiar, es un tema de salud, es un tema de futuro, es un tema de seguridad, necesita identificar cuál es el origen. Dios le va a dar sabiduría para hacerlo. Pero una vez se identifica, reconoce, identifica el origen del temor, usted necesita cambiar de enfoque. Necesita cambiar de enfoque. No puede seguir mirando de la misma manera. ¿Cómo quiere Dios que cambie de enfoque? ¿Cómo es posible cambiar de enfoque? Yo creo que hay dos cosas. Primero, Dios nos manda. Él nos dice qué quiere que hagamos y segundo, qué Él va a hacer. Mire el Salmo en Josué 1:9. Dios nos dice exactamente qué quiere que hagamos. O sea, usted le dice, bueno, estamos en el punto de cambiar nuestro enfoque. Y para cambiar ese enfoque es necesario que usted sepa qué tiene que hacer usted y qué va a hacer Dios. Y Dios le pide a usted, en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces, que seas valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Qué vas a hacer? Te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes. Porque dice, mire, dos cosas que hay que hacer y dos cosas que no hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Esforzarse y ser valiente. Cosas que no tiene que hacer. No temer ni desmayar. Interesante lo que Dios nos plantea. Ahora, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué hará Dios? ¿Qué dice el Salmo 103? 103:4 dice, Él te rescata del hoyo de tu vida. Él que te corona de favores y misericordia. Él te redime de la muerte, en otras palabras, y Él te va a coronar de amor y tiernas misericordias. Dios va a hacer su trabajo. Isaías, volvamos a Isaías. Isaías lo dice de esa manera también contundente. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cambiar de enfoque de lo que tienes que hacer y lo que Dios va a hacer es vital para tener victoria. ¿Sí? Necesitas depender de Dios. Depender de Dios. El enfoque, si se acaba de dar cuenta, no está en lo que usted cree o en lo que las demás personas hacen. El cambio de enfoque está ¿en dónde? En la palabra. Por lo tanto, necesita depender y confiar en que Dios hará lo que Él ha prometido. Por lo tanto, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito cuando dice al hombre que va, en 1 Pedro 5:10 volviendo, va a afirmarte, va a perfeccionarte, va a fortalecerte y va a establecerte como el hijo que Él quiere. Y tiene un propósito en Dios mismo
para su gloria y la alabanza por todos los siglos de los siglos. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué son esos 5 pasos? Estos 4 pasos que hemos visto, ¿cómo entenderlo? Si no es que lo definimos como esta es la batalla de la fe. Es la batalla de la fe. Dios es soberano, lo ayudará a tener victoria sobre lo que sea. Vuelvo a repetir, reconocer la presencia del temor, identificar su origen, cambiar nuestro enfoque por la palabra de Dios, depender y confiar en sus promesas, porque Él va a ayudarte, Él va a fortalecerte, Él siempre te ayudará, Él siempre te sustentará. Él tiene el propósito de fortalecerte, afirmarte, establecerte y perfeccionarte. Él está trabajando en tu vida. Lo que realmente debemos entender, que el temor en alguna medida Dios lo usa para que tengamos victoria en Él. Él lo usa como una batalla de la fe para movernos en la dirección correcta. Ahora, ¿funciona para todos? Para cerrar esto. ¿Esos cinco aspectos funcionan para todos? No para todos. Solo funciona para aquellos que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso, si usted ha entendido, el temor es algo que lo puede destruir, pero es algo que Dios no quiere en su vida. Y cuando lo permite para fortalecer su vida y cambiarla. Estos 5 pasos pueden funcionar si usted recibe a Jesús como su Señor y Salvador. Porque va a entender que el principal temor de su vida es perderse eternamente o por la eternidad en un lago de fuego. No puedo perder esta oportunidad de decirle, Dios le ama y Dios anhela reconciliar su vida con Él. Y ya lo hizo. Solo a través de Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, a Dios Padre, sino por Él. La forma de reconciliarlo está expresada en Jesucristo. Si usted recibe a Jesús, también recibe esta fórmula de los 5 aspectos para vencer sobre el temor. Dios le ama. Dios no quiere que usted fracase en su vida. O mucho menos que usted sea condenado eternamente en el lago de fuego. Dios quiere rescatarlo. Y ha enviado a su Hijo por amor a ti y por amor a mí, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Lo invito a hacer una oración conmigo en este momento. Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor. Padre, yo reconozco soy un pecador, que te necesito. Que hay un temor en mi vida mayor que cualquier otro, que es el de perder la vida para siempre. Y quizás esta pandemia me lo ha recordado. Mucha gente está aterrorizada por la muerte. Los que creemos en ti no deberíamos estar aterrorizados. Podemos decir, como el apóstol Pablo, que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso quiero invitarte, amigo, en el nombre de Jesús, a abrir tu corazón, invitarlo a decirle, Señor Jesús, te invito como mi Señor y mi Salvador. Abro las puertas de mi corazón. Confieso mi pecado, confieso que te necesito y que anhelo ser un hijo de Dios. Perdóname, recíbeme como tu hijo y ayúdame a cambiar mi vida a través de tu Espíritu Santo obrando y tu palabra enseñándome. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el amor echa fuera el temor y Dios es amor. No olvide, necesitamos reconocer que hay temor
necesitamos identificarlo, necesitamos cambiar nuestro enfoque a través de la palabra de Dios y ahora depender de esa palabra, confiar en esa palabra, en esa promesa, para finalmente y victoriosamente ganar esta batalla por la fe. 5 aspectos esenciales para vencer el temor.